Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El año 2025 se presenta como uno de cosecha fructífera para la cooperación entre China y los países de América Latina, con logros sustanciales en múltiples ámbitos, como el comercio, la agricultura, los intercambios culturales y los medios de comunicación. Los lazos de cooperación que se extienden a lo largo del Pacífico siguen fortaleciéndose. En el programa de hoy hemos podido entrevistar con varios amigos latinoamericanos que han estado profundamente involucrados en la cooperación con China. A través de sus historias podemos obtener una visión de la esencia y el valor de esta asociación. La cooperación agrícola es un factor fundamental de la colaboración práctica entre China y los países de América Latina, que continúa fortaleciéndose en áreas como las técnicas de cultivo, la gestión agrícola y el comercio agrícola. Marcela Molina, ingeniera agrónoma chilena, ha participado directamente en esta cooperación. Escuchemos sus opiniones sobre el estado actual y las perspectivas futuras de la colaboración en materia de agricultura. Chile es reconocido mundialmente por la calidad de sus frutas frescas y en China especialmente por sus populares cerezas. Detrás de este prestigio internacional existen historias de profesionales que encarnan el trabajo técnico y la diplomacia en terreno, como la de Marcela Molina, ingeniera agrónoma chilena de 43 años y especialista en relaciones internacionales con foco en cooperación agrícola, egresada de la Universidad de Chile. Desde muy joven, Marcela mostró un profundo interés por China, lo que la llevó a estudiar el idioma mientras cursaba la carrera de agronomía. Ese vínculo temprano marcaría el rumbo de su trayectoria profesional. En 2019 viajó a China para integrarse al proyecto binacional Granja Demostrativa Chile-China, ubicada en Tianjin, a unos 120 kilómetros de Beijing. Con 26 años de historia y una extensión inicialmente de 30 hectáreas, este proyecto se ha consolidado como un espacio de innovación tecnológica y diplomacia agrícola entre ambos países, así como una plataforma de intercambio académico para profesores y estudiantes vinculados al sector agrícola. Para Marcela, quien reside en Tianjin desde el 2019 y que además cursó estudios a través de una beca en la Universidad de Tsinghua en 2023, este trabajo representa también un vínculo personal con China, país que se ha convertido en su segundo hogar y desde donde contribuye a fortalecer los lazos entre la agricultura chilena y uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo. Marcela, usted trabajó y ha estudiado en China durante varios años. Mirando esa etapa en retrospectiva, ¿qué aspectos de esa experiencia fueron los que más marcaron o dejaron una huella personal o profesional en su vida? Hola, mira, primero que todo agradecer este espacio para contar mi experiencia en China y más que haya marcado, yo creo que todavía me sigue marcando. El haber estado allá desde 2019 y dentro de los aspectos más como relevantes en mi vida tiene que ver como la forma de ser que tienen los chinos, que yo adopté mucho de ello a mi diario vivir, como la paciencia, el sentido de comunidad, pero en serio, y aprender mucho de la experiencia de los campesinos en el campo realmente, porque ellos tienen una sabiduría que uno dice, bueno, resultará o no, como los periodos, y eso ha sido como bien interesante, la verdad. Sí. Lo mezclo con lo que yo sé que aprendí acá en la Universidad de Chile, la parte técnica, más lo que me han enseñado los campesinos, entonces hago un mix que me ha ayudado a comprender más el rubro en el que me desempeño. Usted es parte de un proyecto agrícola chileno que tiene más de 26 años. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata? En el año 99, bueno, quiero comentar que el autor intelectual de este proyecto fue don Luis Schmidt Montes, que fuera 2 veces embajador de Chile en China. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no mostramos a los chinos cómo se hace la fruticultura en Chile? Entonces la idea fue llevar un pedacito de Chile a China y mostrar cómo nosotros hacíamos las cosas. La parte técnica fue puesta por la Universidad de Chile y se llevaron las plantas, todos los insumos desde Chile a China. Están los ministerios de Agricultura de ambos países
y también la parte privada chilena que contribuyeron a construir un huerto tal cual lo conocemos acá. Como los polines, por ejemplo, que son como de esta madera que tenemos aquí en la mesa y que allá en China no se ven. Entonces la idea era ver cómo es el tipo de conducción, cómo es la poda, eso principalmente, y luego en el tiempo derivó a más como agroturismo, porque así van los tiempos. Y bueno, es un bastión chileno allá en donde la idea es mostrar cómo es nuestra fruticultura, donde hay intercambio académico de estudiantes, eso principalmente. Y ha sido, digamos, motor de muchas posibilidades también para la fruticultura chilena en China, apertura de mercado y todo eso. En julio del 2025, China y Chile firmaron un acuerdo para la construcción de una granja demostrativa china en Chile. Como alguien que ha sido testigo directo de ese camino, ¿qué significado tuvo para usted conocer esa noticia? Una alegría, la verdad, porque hasta donde yo sé, esto se estaba buscando hace mucho tiempo y es una tremenda posibilidad para fortalecer los lazos académicos y entre estudiantes de ambas naciones. Y la verdad que espero que sea una fuente de colaboración que dure mucho tiempo y que realmente lo que se ha hecho en China con la granja de Chile en China, la granja de China en Chile, pueda prosperar y que los chinos traigan su tecnología y que muchos estudiantes y académicos puedan ir a China y también chinos para acá. Desde su perspectiva, ¿qué se siente formar parte de un proyecto que refleja la relación entre China y Chile en un ámbito tan importante como lo es la agricultura? Primero que todo es una tremenda responsabilidad, orgullo de representar a mi país fuera de Chile, a la universidad que me formó, donde estoy aquí ahora y que me trae bastantes recuerdos. Y también una responsabilidad con mi país, con la gente que está en esta industria, en el campo, desde el más chiquitito hasta las grandes empresas, poder contribuir a que naciones que están tan lejos puedan unirse en pos de la agricultura, que en verdad nos mueve bastante. Desde su experiencia en el trabajo agrícola en Tianjin hasta este nuevo proyecto en Chile, ¿qué impacto cree que tiene esta cooperación bidireccional en el desarrollo agrícola de ambos países? Pienso que es una gran oportunidad para Chile por un proyecto que se está esperando hace mucho tiempo, principalmente para la cooperación tecnológica con investigadores, estudiantes, el intercambio científico que es muy importante para ambos países. Sobre todo en Chile, que tiene temas sensibles con el agua. Hay bastante escasez en ciertas zonas del país y eso nos limita en la producción. Para China también es importante la seguridad alimentaria, saber cómo se hacen las cosas, y en ese sentido Chile tiene un know-how, una manera de hacer que ha posicionado al país a un nivel, digamos, con una reputación alta a nivel mundial. Entonces, la cooperación puede ser bastante buena en cuanto al desarrollo tecnológico que tiene China, que se puede traer para acá, y en tanto el capital humano que puede ir a China y también se puede, digamos, especializar en nuevas tecnologías. Así que exista acá una base tecnológica de intercambio científico es un plus para nuestro país. Si tuviera que explicarle a un joven agricultor chileno su propia historia y por qué vale la pena abrirse a la cooperación internacional, ¿qué le diría? Muchas cosas. Mira, por ejemplo, que se atrevan. En China hay muchas becas, están las becas del gobierno, hay becas provinciales, hay becas de las universidades. Aquí en la misma universidad también tienen convenios, te pagan todo, o sea, uno tiene que ir a estudiar. Allá realmente tienes un mundo por descubrir, llega gente de todas las nacionalidades, tienes tecnología de punta, está en un país que es prácticamente un continente y que dejen los prejuicios de lado, principalmente, y que se atrevan. Además, no es necesario, o sea, se agradece siempre saber chino, siempre es fundamental. Incluso en las universidades te dan cursos de chino, pero las clases son en inglés. Y además los chinos siempre son buenos anfitriones, tratan de que tú te sientas bien y te sientas cómodo, porque saben que es complejo y entienden el concepto de comunidad y entienden el concepto de familia, que tú no estás con tu familia, no estás con tu red, entonces te apoyan. Así que eso es lo que te podría comentar.
Los intercambios mediáticos constituyen un canal fundamental para fomentar la confianza mutua y alcanzar un consenso entre China y los países de América Latina. En 2025, los mecanismos de cooperación mediática se han ido perfeccionando y se han establecido puentes cruciales para el intercambio de información a través de reportajes conjuntos, formación de personal, intercambio de contenidos y otros formatos de colaboración. Nuestro siguiente invitado, Salvador Sampeng, visitó China en 2025 para participar en un programa de intercambio en el que observó de cerca las prácticas de desarrollo locales. Escuchemos su historia. 4 meses en China no son solo un viaje, es una temporada de inmersión profunda en una realidad que desafía prejuicios, rompe paradigmas y obliga a replantear muchas de las ideas que desde este lado del mundo damos por sentadas. El periodista peruano Salvador Sampeng no solo recorrió algunas de las ciudades más importantes del gigante asiático, sino que vivió China desde adentro, caminó sus calles, utilizó su tecnología, observó su orden cotidiano y convivió con una sociedad marcada por el respeto, la disciplina y una fuerte identidad nacional. En esta entrevista nos adentramos en una mirada directa, sin filtros, sobre cómo funciona el país más poblado del mundo, qué lecciones deja para América Latina y qué tan lejos o cerca estamos realmente de comprender a China. Una conversación necesaria para entender no solo a China, sino también nuestra propia forma de ver el desarrollo, la política y la sociedad. Aquí comienza el testimonio de un peruano que volvió con más preguntas y muchas certezas que cambiaron para siempre. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido a Perú nuevamente. Has estado 4 meses en China y en todo este tiempo, ¿qué ha sido la cosa que a ti te ha hecho romper la idea que tenías previamente sobre este país? Hola Luis, mucho gusto y gracias por invitarme. La verdad que para mí es un placer estar acá. De verdad no creo que podría ser una sola cosa, creo que son muchas cosas las que me cambiaron la idea que yo tenía de China previamente antes de viajar allá. Había investigado mucho sobre el aspecto político, pero yo creo que más que nada lo que me hizo romper el paradigma que tenía de China fue la idiosincrasia de los mismos chinos. Observar el respeto hacia el otro, observar el respeto hacia las autoridades y sobre todo ese amor que tienen por su patria, fue lo que me permitió también entender cómo es que funcionaba todo el mundo chino en general y cómo, a pesar de que existen diferentes lugares y costumbres bastante distintas en distintas, también valga la redundancia, ciudades de China, los chinos en algunos aspectos se comportan de forma muy parecida. Como te mencionaba, el respeto hacia los demás, el respeto hacia las reglas, el respeto a las autoridades, cuidar su entorno, el hecho de la limpieza, de la seguridad. Fueron muchas cosas que me hicieron cambiar mucho la idea que yo tenía de China. Una gran diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto al respeto a las autoridades, el respeto a las normas, el orden que hay en la ciudad. Sí, claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo bien concreto. Hubo un momento durante el programa en el que yo tenía que enviar y recibir dinero de Perú. Entonces yo cambiaba los dólares y llevaba el dinero en efectivo hacia una agencia de envíos de mercancías y yo caminaba con el dinero en la mano, que era una cantidad más o menos regular de dólares y me sentía completamente seguro. Eso, por ejemplo, en nuestro país y en todo Sudamérica en general sería completamente impensado, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, nos tocó hacer la pasantía en CGTN. CGTN es uno de los edificios más grandes de Beijing y llegar a CGTN y ver que todos los pedidos de los deliveries estaban colocados en la acera para que la gente baje y los recoja y nadie iba a agarrar el pedido del otro por el respeto hacia el otro y también por el tema de la seguridad y la conciencia de que no se roba. Eso rompe, por ejemplo, un mundo y la concepción de lo que nosotros tenemos desde este otro lado del planeta, ¿no? Visitaste varias ciudades, ¿no? ¿Hay alguna diferencia notable que pudiste distinguir entre una y otra ciudad apenas llegaste, como de repente lo puedes notar aquí en el país, ¿no? Visitando al norte o al sur? ¿Y cómo de repente esa diferencia puede influir en el estilo de vida de los ciudadanos?
Mucho. Por ejemplo, tuve la oportunidad y el privilegio de poder visitar diferentes ciudades de China que tienen un contraste bien marcado, y el principal creo que podría ser Shanghái con el Tíbet, o como se mencionan los propios chinos, Xizang, espero pronunciarlo bien, donde por un lado el Tíbet vendría a ser la parte mucho más cultural e histórica de China, e incluso una parte muy religiosa que a diferencia del resto del país no se observa. Mientras que en Shanghái es una metrópolis cosmopolita, encuentra gente de todo el mundo, muy abierta, hay mucha cultura china también, pero mucho comercio, y ahí ves un contraste bien marcado de esa divergencia cultural entre lo que vendría a ser la presencia china, pero también lo que vendría a ser lo cosmopolita, como te mencioné en un principio. Se nota mucho la presencia del extranjero. Tianjin, por ejemplo, que es una ciudad muy cercana a Beijing, que era donde nosotros nos encontrábamos, ahí también hay mucho contraste cultural. Se ve mucha arquitectura europea, pero también está presente lo chino. Entonces yo creo que no solo en lo que vendría a ser la infraestructura e incluso la comida, sino también en la forma de comportarse de la gente y la idiosincrasia se ve mucho esa diferencia que afortunadamente pude observarla. Cuando uno habla de China, piensa en China, bueno, es un sinónimo de tecnología, desarrollo. Estos avances tecnológicos que has podido ver allá, ¿de qué manera te han impactado? ¿Cómo los has visto incorporándose en el día a día? Cuando llegas al principio no choca tanto esa diferencia tecnológica, e incluso por la cotidianidad llegas a acostumbrarte a cosas que luego cuando regresas a tu propio contexto, como viene a ser el mío, el peruano, sí te das cuenta que realmente eran cosas muy avanzadas en cuestión tecnológica, como el hecho de los autos, de los vehículos en general, del transporte. En el transporte se ve tecnología en la vida diaria, con Alipay, con WeChat, que nosotros ya lo naturalizamos y tenemos nuestras propias versiones en Perú, que se podrían entender de alguna manera, pero ya está todo más globalizado, que permite que todo sea mucho más fácil. Pero sobre todo donde vi las mayores características de la tecnología se dieron en la cuestión industrial. La medicina, cómo existen estos robots que permiten operaciones de alta complejidad, cómo las diferentes industrias y fábricas han podido automatizar procesos a través de la tecnología, que creo que a Sudamérica y específicamente al Perú todavía le falta mucho, la brecha es bastante grande todavía. Y en la parte cultural, ¿qué costumbre china, de repente al principio te costó entender más o asimilarla, y cuál llegó a tener un valor más significativo para ti? ¿Sientes que la cultura china se parece bastante a la peruana? En algunos aspectos sí, en otros radicalmente no. ¿Qué fue lo que más me costó? Definitivamente la puntualidad. Lamentablemente soy impuntual, es algo con lo que estoy trabajando, pero el ciudadano chino entiende la puntualidad como una cuestión de respeto muy grande. Y entonces he tratado de poder aprender algo de eso. Todavía estoy en un proceso, pero la puntualidad en China es muy grande, y el ahorro, el valor por el ahorro para poder conseguir cosas a futuro, y que no exista, por ejemplo, esas sorpresas de la vida que te generen preocupaciones muy grandes, como puede ser una cuestión de salud, que no tengas dinero para poder solventar cuestiones de salud, que no tengas dinero para poder arreglar tu carro si es que se te malogra. El ciudadano chino prevé todas esas cosas y es algo de lo cual pude aprender mucho. ¿Qué me chocó? El tema del silencio. En el metro no puedes hacer bulla porque incomodas a los demás. Nosotros éramos un grupo de latinos que hacíamos bulla donde íbamos. Donde íbamos todo el mundo se daba cuenta que éramos latinos. Entonces eso creo que fue lo que me costó y me chocó al principio, y me demoré un poquito en acostumbrarme. Si tuvieras que resumir lo que es China para una persona que nunca ha estado en ese país, ¿cómo se lo dirías? Sorpresa, desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Yo tenía una idea de la comida china muy distinta a lo que es. Yo pensaba que era muy parecida al chifa, y es completamente lo contrario. Yo tenía una idea respecto a control social y político, que no existe en la vida cotidiana. Yo tenía una idea sobre la infraestructura, que es completamente distinta, por lo menos lo que yo me imaginaba. Entonces yo creo que para poder conocer China, sí puedes darte una idea de lo que es el país a través de los libros y de internet, pero la experiencia de vivir en China y de conocer China yo creo que es insuperable. Los intercambios culturales constituyen la base del sentimiento público en las relaciones entre China y los países de América Latina. La profundización de la cooperación en los ámbitos cultural y educativo ha ampliado las vías para el aprendizaje mutuo. David
Rivera estudió música en China. Tras regresar a su país, México, ha construido un puente de comunicación cultural a través de sus melodías. En 2019, David Rivera decidió cruzar el océano y viajar a China para fortalecer sus estudios en música clásica. Ingresó al Conservatorio Central de Música de China, convirtiéndose en estudiante de posgrado en la especialidad de violín y en el primer estudiante latinoamericano en ser admitido como el mejor clasificado entre los alumnos extranjeros. Durante sus años de formación en el conservatorio, recibió una educación rigurosa y sistemática. Tras finalizar sus estudios, David regresó a México y se dedicó a la educación musical, integrando en su labor docente la disciplina y los métodos sistemáticos aprendidos en China, formando así a sus estudiantes tanto en sólidas habilidades interpretativas como en el respeto profundo por la música. Al mismo tiempo, David ha participado en actividades de intercambio cultural y encuentros con jóvenes, compartiendo sus experiencias personales y de estudio. A través de su propia historia, aspira a mostrar a las generaciones más jóvenes un mundo más amplio y a fomentar la comprensión y el diálogo entre personas. David Rivera desea convertirse en un puente que conecte a México y China, que una la música, la educación y los sueños, y que ofrezca a más jóvenes apasionados por la música la oportunidad de abrirse camino hacia el mundo. Gracias, David, por recibir la entrevista con CGT en español. Primera pregunta, ¿qué fue lo que inicialmente te motivó a cruzar el Océano Pacífico y elegir a China como destino para continuar tus estudios? Me di cuenta de que en China había un gran avance en la música de concierto, que es a lo que yo me dedico. También era muy notorio el avance y el desarrollo que se estaba dando en China. Yo llegué allá en 2018, me quedé encantado con la cultura china y con la comida, con la gente. Hice muchísimos amigos. Además, conocí a mi profesor de violín. Él es profesor en el Conservatorio Central, el maestro Lin Chaoyang. Con él estuve trabajando a lo largo de todos estos años, desde el 2018 hasta el 2024, que fue que terminé el conservatorio. Y bueno, pues es un gran maestro, además de muy reconocido en China, una gran persona, quien me trató muy bien a lo largo de todos esos años y fue casi un padre para mí estando allá. ¿Podrías contarnos algunas experiencias interesantes o memorias de tu etapa de estudios en el Conservatorio Central de Música en China? Fueron muchísimas experiencias, sobre todo de tratar de yo entender la cultura china desde mi lugar como extranjero, con las limitaciones del idioma, evidentemente, poco a poco fui hablando un poco más y fui entendiendo más y fui generando muchos amigos. Uno de los amigos que hice en el conservatorio se hizo muy cercano a mí y me invitó a pasar con su familia en Anhui, en Huaipei, el año nuevo de la rata en 2023. Y bueno, fue una experiencia muy divertida. Justo me tocó conocer otro lado de China que no se ve en TikTok o no se ve en otros lados. Una China mucho más profunda, con la cultura mucho más arraigada, con tradiciones más arraigadas, pues. Y realmente fue una experiencia inolvidable y que siempre atesoraré. Durante tu periodo de estudios en China, además de la formación musical, ¿qué cambios o desarrollos del país te impresionaron más profundamente? Bueno, realmente hoy día ya creo que todo el mundo o muchísima gente
está viendo los avances tecnológicos de China, ¿no? En redes sociales vemos todo el tren bala, etcétera, etcétera. Todos esos desarrollos tan increíbles que hay en el país, ¿no? Cuando uno vive en China se acostumbra a ver esas cosas, ¿no? A ver policías robot o ver cosas como que son casi surreales para nosotros como extranjeros, ¿no? Pero uno se termina acostumbrando y realmente ya no es tan sorprendente eso. Algo que a mí realmente me cimbró y me sorprendió, cuando yo llegué en 2018, todavía Beijing batallaba mucho con la contaminación. Había muchísima contaminación, o por lo menos recurrentemente había contingencia ambiental, ¿no? Luego regresé en 2022 y no volví a ver nunca más una contingencia ambiental. O sea, para mí eso es, creo, lo más honorable quizás del pueblo chino. Es justo, problemáticas hay en todos los países, pero la capacidad de cambio y adaptación para tener una mejor vida, ¿no? Y llevar una mejor existencia, ¿no? Como figura que actúa como puente entre la educación musical de China y México, ¿qué tipo de estudiantes te gustaría formar? ¿Has considerado enseñarles también a interpretar música clásica tradicional china? Realmente mi interés es cada día vincular más ambas culturas. Creo que en México todavía tenemos mucho que aprender del avance que ha habido en las artes en China. El hecho de que haya una promoción tan grande a la cultura, que la música se vea, se escucha y se viva todos los días en las salas de conciertos llenas. Eso para mí es algo que definitivamente tenemos que aprender de China, y que de alguna manera yo intento de acercar a mis alumnos a esa posibilidad, ¿no? De que piensen en irse a estudiar a China. Realmente hoy día no es tan difícil si pensamos que hay tantas becas del gobierno chino, becas incluso de las universidades, de las provincias. Realmente se hace más fácil que quizás hace algunos años. Por otro lado, sí, totalmente creo que el repertorio, tanto el repertorio mexicano como el repertorio chino de la música de concierto, es algo que se toca muy poco en el mundo. Y hoy día, en un mundo tan globalizado, donde estamos tan conectados en todos los países, creo que ya es necesario voltear a ver la música de estos nuevos lugares, ¿no? De estas nuevas músicas para la mayoría de las audiencias, ¿no? Y como testigo directo del intercambio educativo musical entre China y México, ¿qué planes o expectativas tienes respecto a la futura cooperación entre ambos países en el ámbito musical? Yo espero que el vínculo artístico, no solo musical, entre China y México sea cada día más estrecho y que cada día se note más ese diálogo, ¿no? Entre ambas culturas. Creo que todavía es un proceso que va poco a poco, pero sí, soy de la idea de que no hay forma de que ese vínculo se detenga, ¿no? No descarto nunca la idea de volver a vivir en China o bien generar un proyecto que sirva para la cooperación entre ambas culturas y la música de ambos países. Muchas gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros sus experiencias e historias con China. La cooperación basada en el beneficio mutuo y el éxito compartido se nutre del vínculo entre las personas, por lo cual cada uno de nosotros es testigo, participante e impulsor de esta colaboración. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.